El mobile learning es una modalidad de aprendizaje que puede ser utilizado en un amplio abanico de situaciones de aprendizaje, considerando un amplio abanico de estrategias metodológicas. Por ejemplo, puede ser usado en niños pequeños, en adultos, en niños de primaria, de secundaria, en contextos geográficos diferentes. Por ejemplo, es muy útil en lugares donde no existe red eléctrica, en lugares geográficamente aislados. También puede ser usado en distintos contextos socioculturales y puede ser usado tanto dentro del aula como fuera del aula, en situaciones generando aprendizaje colaborativo, sino aprendizaje individual. Es útil para enseñar contenidos que son tanto conceptuales como también contenidos metodológicos o tecnológicos. Es decir, es por eso abarca un amplio abanico de situaciones de aprendizaje, pero lo importante es que el docente, antes de utilizar los dispositivos móviles en la enseñanza, el docente tiene que planificar el uso, definir qué estrategia y qué práctica de aprendizaje va a utilizar, considerando un cúmulo, un conjunto de aspectos que son no solamente tecnológicos, sino también aspectos pedagógicos y aspectos socioculturales. Si se hace esta planificación considerando estos aspectos, entonces el resultado del aprendizaje va a ser exitoso. En cuanto a las ventajas y desventajas del uso de dispositivos móviles en la enseñanza-aprendizaje, las ventajas, la principal es el bajo costo de los dispositivos, es decir, no estamos utilizando una tecnología que sea específica para el aprendizaje, sino utilizamos una tecnología de la vida cotidiana, es decir, no exige que nosotros compremos, o sea, que los alumnos compren. Los alumnos, principalmente los adolescentes, utilizan esta tecnología para su comunicación con su familia, con sus amigos, etc. Entonces, no se les pide que compren un dispositivo específico para esto, sino que están utilizando un dispositivo que ya lo tienen. Por lo tanto, es de bajo costo, una tecnología de bajo costo para el aprendizaje. De hecho, esto ha permitido, este bajo costo, que durante la época de la pandemia, durante el confinamiento estricto que hemos tenido, es la tecnología que más se ha utilizado, por ejemplo, aquí en América Latina, o puedo hablar de Argentina, es la tecnología que más se ha utilizado para el aprendizaje en esta época de confinamiento, en donde no todos tenían una computadora personal en sus domicilios. Otra de las ventajas, esto ya desde el punto de vista pedagógico, que al ser un dispositivo portátil, si lo podemos llevar a todas partes, nos permite crear situaciones de aprendizaje situado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado para la enseñanza de estructuras de datos, en donde los alumnos ven la teoría en la universidad sobre matrices, vectores, sobre listas, pilas, etcétera, pero no conectan muchas veces, es tan abstracto que les cuesta reconocer en la vida real situaciones o objetos que pueden ser representados con esas estructuras. Entonces, para eso lo hemos utilizado donde los alumnos recorren o comparten junto con sus pares, fundamentando cuáles situaciones en la vida real y mostrando a través de fotos pueden ser representados con las estructuras de datos que ven que han estudiado en la materia. Lo mismo es, por ejemplo, en el caso de álgebra, donde, por ejemplo, los alumnos en las clases estudian la ecuación de una parábola, bueno, pero no lo pueden conectar, bueno, en la vida real con qué situación o qué escena o qué objeto de la vida real en movimiento puede estar representando con estas ecuaciones de las parábolas. Bueno, entonces las principales ventajas serían el bajo costo y la posibilidad de hacer aprendizaje situado. Y en cuanto a las desventajas, la principal desventaja es que las tecnologías, se trata de tecnologías como toda tecnología
crea desigualdad o puede crear desigualdad. Es decir, muchos alumnos no tienen dispositivos móviles es por eso que lo importante es que el docente, si desea incluir el uso de dispositivos móviles, es decir, mobile learning en sus prácticas, en su aula, lo que tiene que hacer es comenzar siempre con un relevamiento de viendo qué dispositivos tienen los alumnos, si todos tienen dispositivos móviles o no. Supongamos en el caso de que no todos tengan, para no crear desigualdad, lo que tengo que hacer es plantear prácticas grupales, donde se necesite un dispositivo por grupo. Otra cosa que tengo que ver, bueno, qué sistemas operativos manejan para ver qué aplicaciones van a utilizar, que sean compatibles con todos. Otra cuestión es también ver si los alumnos tienen permitido el uso de los dispositivos móviles por sus padres, en qué horarios, etc. Es decir, es importante hacer este relevamiento previo para que no cree desigualdad. Y la otra desventaja es esto, que para el docente exige más planificación, ¿sí? Más creatividad para poder implementar prácticas de manera exitosa y que no creen desigualdad. En cuanto a los retos y necesidades, están vinculados con el desafío que tenemos de implementar el M-Learning de manera exitosa, es decir, de manera que los alumnos logren los objetivos de aprendizaje. Y para esto, esto está relacionado con el diseño que tenemos de implementar el M-Learning. Existen dos tipos de diseño. Podemos implementarlo de manera top-down o bottom-up, teniendo en cuenta cómo lo implementamos dentro de una institución educativa. Cuando dentro de esta institución utilizamos el diseño top-down, que es lo mejor, es decir, la institución decide implementar M-Learning, decide proveer a sus alumnos y docentes de los dispositivos móviles de manera tal de que no se genere desigualdad y todos puedan utilizar estos recursos educativos para el aprendizaje. Esto es lo mejor que puede ocurrir dentro de una institución educativa. Sin embargo, principalmente en América, hablo de Argentina, países emergentes, es difícil que las instituciones educativas, sobre todo las públicas, logren hacer esto, logren tener este presupuesto como para comprar dispositivos iguales para todos sus alumnos. Por lo tanto, normalmente es aquí donde implementamos el diseño bottom-up, es decir, la implementación del M-Learning surge desde abajo hacia arriba, surge de la iniciativa de cada docente. Y en este caso, para lograr implementar esta situación, el aprendizaje de manera exitosa, es necesario que hagamos este relevamiento previo que les decía, de ver qué dispositivos tienen los alumnos para no generar desigualdades y en general que se utilicen un marco que permita planificar la práctica de M-Learning, teniendo en cuenta, como había dicho, los aspectos, no solamente los tecnológicos, sino también los socioculturales y los pedagógicos. ¿Cómo usar los dispositivos móviles dentro y fuera del aula? Bueno, hay situaciones y hay prácticas de aprendizaje de M-Learning que son sencillas y otras más complejas. Si nosotros queremos sacar provecho del M-Learning, tenemos que utilizar prácticas planificadas y más complejas. Por ejemplo, las prácticas sencillas dentro del aula es utilizar el celular como un recurso que me permite usar aplicaciones que ya están, digamos que nosotros las podemos buscar en los stores de cada uno de los sistemas operativos móviles. Por ejemplo, si enseño matemática, puedo encontrar aplicaciones que me reemplacen el uso del transportador, o cómo usar una brújula, o ejercicio de matemática en sí, que normalmente son prácticas que se pueden realizar dentro del aula o prácticas de repaso fuera del aula, trabajando de manera individual. Bueno, esta es la práctica más sencilla, ¿sí? Para esto sí requiere que el docente primero analice, compare las distintas aplicaciones que hay disponibles en el mercado y sea el docente el que selecciona de acuerdo a ciertos criterios cuáles son las aplicaciones que va a utilizar para sus alumnos. Ahora, yo les decía, por otro lado, si queremos obtener ventajas más significativas del aprendizaje del M-Learning, entonces tenemos que crear situaciones de aprendizaje situados o colaborativos, ¿sí? En ese caso nosotros hemos trabajado desarrollando aplicaciones que son específicas,
lo pueden encontrar después o les doy después más detalles. EducMobile, por ejemplo, que ha sido una aplicación desarrollada para el aprendizaje colaborativo en alumnos de posgrado, que era específico para la enseñanza de las tecnologías. Imacolab, que es una aplicación móvil que ha sido utilizado también en nuestra universidad en distintas asignaturas que le hemos hecho más general. Es para aprendizaje colaborativo basado en el uso de imágenes y reconociendo situaciones de la vida real que identificados con conceptos que se dan dentro de las clases, ¿sí? Esto se llama Imacolab. Después Álgebra, que todavía no lo hemos terminado, que es una aplicación para la enseñanza del álgebra lineal, en donde utilizamos realidad aumentada para mostrar al alumno, por ejemplo, situaciones de la vida real, en donde tenemos el comportamiento dinámico de ecuaciones lineales de segundo grado. Y otra aplicación, ese es para ambiente universitario, ¿no? Digamos para álgebra lineal, digamos para chicos que están cursando en la universidad. Y otra aplicación, por ejemplo, que es matemática y sonidos, que es para niños de edad preescolar, que son hipoacúsicos y que combina prácticas de entrenamiento auditivo con los conceptos iniciales de la matemática relacionados con la figura geométrica, los números del 1 al 5, etc. En cuanto a las características de las aplicaciones para mobile learning, en realidad nosotros hablamos de que lo más importante no es diseñar la aplicación, lo más importante es partir siempre del diseño de la práctica de aprendizaje. Y para el diseño de esa práctica de aprendizaje, nosotros hemos propuesto un marco que se llama Make Them Learn, que es un marco donde para diseñar esa práctica de aprendizaje tenemos que tener en cuenta las características pedagógicas, tecnológicas y socioculturales, distintas características que hay que chequear, y eso nos permite dentro de una práctica de aprendizaje diseñarla, la práctica de aprendizaje, pero también ese marco nos permite analizar una práctica de aprendizaje y también evaluar una práctica de aprendizaje de mobile learning en base a los criterios que he mencionado. Ahora, muchas veces cuando yo diseño esa práctica de aprendizaje involucra utilizar una aplicación que ya existe y que está disponible y que el docente la elige, compara y elige, o implica, si no hay aplicaciones, diseñar y elaborar y crear, desarrollar una nueva aplicación móvil. En ese caso, después de implementar Make Them Learn, decido que se tiene que desarrollar una nueva aplicación móvil que es para M-Learning. En ese caso, lo importante es que el equipo que desarrolla esa aplicación tiene que ser un equipo interdisciplinario compuesto por desarrolladores y también donde participa el docente que va a trabajar con ello y especialistas en M-Learning o en pedagogía, ¿sí? Esto tiene que ser el equipo interdisciplinario que desarrolla la aplicación móvil teniendo en cuenta para ello, antes de definir los requisitos de la aplicación específicos, antes de eso parto del marco del Make Them Learn, en donde están chequeadas todas las características de Make Them Learn, surgen los requisitos de la aplicación en los cuales trabajan a partir de ahí el conjunto interdisciplinario de personas. Y esto nos asegura que vamos a lograr una aplicación, la aplicación que estamos buscando y que al implementarla en la práctica educativa va a ser una aplicación exitosa.